Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, es miércoles, día 3 de junio, año 2015, mitad de la semana, mañana es no laborable, mañana es día de Corpus Christi, jueves de Corpus. Yo nunca he entendido por qué es jueves de Corpus y no laborable en República Dominicana y por ejemplo, el día del nacimiento de Sánchez o de Mella es laborable, porque el día de la batalla del 19 de marzo, el 30 de marzo es laborable, mientras el día de la Mercedes o de la Altagracia es no laborable. Eso yo no lo voy a entender jamás en la vida, porque aquí tenemos, en esta república, tenemos más fechas no laborables, más feriados religiosos que patrios. Eso yo no lo voy a entender. Yo todavía no sé para qué sirve el jueves de Corpus, más que para que el burro grite, que supuestamente diga que hasta ese día descansa el burro. Jueves de Corpus, una fecha que hasta rompe, al ser jueves, rompe la semana, es un día de feriado raro, feo, malo, que aporta nada a nivel de, que resta muchísima productividad y que no tiene un significado nacional. Es una fiesta religiosa, pero aquí hemos asumido eso, o sea que mañana no se trabaja. Hoy es un viernes cimarrón, pero entonces mañana es un domingo cimarrón y por lo tanto el viernes es un lunes cimarrón. Que mezclado un lunes con un viernes viene siendo absolutamente nada. O sea que desde hoy el último chele que se va a producir en esta república, pobre, paupérrima, es hoy. Vamos a votar 2 días de la semana, jueves y viernes, por el dichoso jueves de Corpus. Pero así es como andamos. Miren, quiero tocar un asunto, tal vez de forma breve, porque tiene que ver con los sucesos que han generado a partir del incidente que la pasada semana, el jueves pasado, mostramos aquí, de este joven maleducado, Villamán Fadul, en Santiago, y la agresión que él protagonizó en contra de 2 AMET, 2 agentes de la AMET. Aquí mostramos el video, inmediatamente nos llegó, debemos haber sido de los primeros programas que dimos difusión a esto. Calificamos como se merece la calificación de ese tipo y su forma de conducirse en frente de la autoridad, pero desde entonces dijimos algo, que ese individuo, que ya conocemos su nombre, Edward Villamán Fadul, hijo de Rosita Fadul, es gobernadora de Santiago, emblemática dirigente reformista, y por tanto sobrino de José Ramón Fadul Monchi, quien es hermano de Rosa Fadul y al mismo tiempo ha desarrollado una carrera política diferente a la de su hermana, porque ha desarrollado una carrera política en el Partido de Liberación Dominicana, donde fue síndico de Santiago, es miembro del comité político del PLD y ha ocupado diferentes funciones en los gobiernos PLDistas. Desde ese momento dijimos que no podía, que era un error de cualquiera enfocar esto como que este tipo es sobrino de fulano o hijo de menguano o hermano de sutano, porque él es un tipo bastante viejo, mayor de edad, que él es, y solamente él es responsable de sus actos, que lo que simplemente debe ser la familia, lo decíamos, quiere entregar a ese tipo y que pues pasaron unos cuantos meses pagando las consecuencias de sus actos. Pero desde entonces la chercha es el sobrino de Monchi, el sobrino de Monchi, el sobrino de Monchi. Ya han hecho otra placa de que para los carros con eso, sticker con eso, y ya es un tema. El sobrino de Monchi. Entonces yo digo, el sobrino de Monchi, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Monchi Fadul con esto? Yo voy a repetir lo que decía en estos días. Yo conozco a Monchi Fadul, tengo el privilegio de considerarme un amigo en la distancia propia de él en su trabajo, yo en el mío, no tenemos una cotidianidad en el trato, pero sí cada vez que nos vemos el cariño y el aprecio de siempre. Y lo veo con algún nivel de frecuencia, simplemente para compartir como amigo, porque no tengo, gracias a Dios, ningún tipo de vínculo de comercial, ni de trabajo, ni siquiera anuncio tengo yo de Monchi Fadul en este programa, ni nada. Y qué bueno, porque no
no nos necesitamos ni él a mí ni yo a él, y tenemos una relación muy buena, fluida como amigos. Y puedo dar testimonio de la sencillez que adorna a esa persona. No importa que Monchi sea ministro o que sea un simple ciudadano, es la misma persona. Monchi Fadul anda, y lamentablemente tengo que poner este ejemplo porque se lo decía a él en su cara. Quien antecedió a Monchi Fadul en el Ministerio de Interior y Policía fue Franklin Almeida. Y yo me quejaba de Franklin a cada rato, le decía, doctor, ¿por qué usted anda con esos franqueadores? Y él, hasta de su forma burlona, sarcástica de ser, porque Franklin es un tipo también con esa inteligencia que le permite usar el sarcasmo bastante bien, decía, no, yo lo voy a mandar a ustedes, nosotros estamos en hoy mismo, yo le voy a mandar a ustedes un par de motoristas de esos. Se refería a mí, a Cristian Jiménez, recuerdo yo que eso lo decíamos con mucha frecuencia, cuando Cristian estaba con nosotros. Dice, yo le voy a mandar a ustedes los franqueadores para que ustedes vean lo bueno que es eso. Y la gente se molestaba con los franqueadores de Franklin, y andaba con 4 Harley adelante. Desde que Monchi Fadul llegó ahí no ha vuelto a ver, ahí están los motores parqueados, se lo mandó qué sé yo a quién. Anda solo. Yo he tenido que estar en lugares y darle bola, ese es mi carro, y yo dejarlo donde él va, porque el carro de él ni anda a pie. Ese es el tipo de gente que es Monchi Fadul. Con una humildad, una sencillez, que no parece, usted lo ve, habla con él, no le demuestra absolutamente nada del poder que pueda tener por su función pública, por la posición que ocupa dentro del partido, por el afecto que le tiene el presidente de la República, el presidente de su partido, nada, nada. Un ser humano con total sencillez. Entonces, si hay un tipo en su familia que actúa incorrectamente, ¿por qué tiene que pegársele a Monchi? ¿Por qué tiene que ser Monchi Fadul el objeto de la crítica? Porque cada que le dicen sobrino de Monchi, sobrino de Monchi, sobrino de Monchi, no dicen Villamán Fadul. No tiene nada que ver con Villamán Fadul. El tipo, el impertinente, el maleducado, el infractor, el agresivo, el iracundo, el individuo evidentemente con niveles de sociopatía, ese individuo no tiene nada que ver en esto. Él es el sobrino de Monchi, que es la figura pública a la que arrastra. ¿Por qué se lo puso en su boca? Yo digo, a Monchi Fadul le adornan a esa familia entera, que yo puedo estar o no de acuerdo con ellos, tienen unos valores familiares. Monchi tiene un hermano que es loco, que todos los días habla de todo en televisión y en internet, hasta que saca la televisión de todas las cosas que decía. Y la gente se ríe, él se cura con él viéndolo hablando disparate. Y acaba hasta con su propio hermano. Y Monchi nunca ha dicho nada. Puede decir, ese también es sobrino de él. Él es sobrino de Ernesto Fadul también. Hijo de Rosita. Ahora esa familia se protege uno con otro. Tal vez yo estoy en desacuerdo con eso. Ellos se dicen de todo, se pueden matar, pero se ayudan. Es un concepto que viene desde su cuna. Son árabes, Santiago, la gente que conoce esa idiosincrasia sabe de qué yo estoy hablando. Son así. Entonces, yo no voy a esperar. Yo decía, si fuera yo lo llevo. Si un hijo mío o un sobrino mío, yo lo llevo, yo mismo por la orilla, por la oreja, y digo, tráncamelo por favor 6 meses en Rafael. Si soy yo, pero ellos no son así. Hay que respetar a cada quien su cosa. Para mí es un error. Pero el error es suficiente como para que se le pegue todo tiempo a él y que sea Monchi Fadul el objeto del día a día de este tema. Yo creo que no. Que socialmente somos injustos con ese tipo de enfoque. Debemos criticar, y yo felicito a la fiscal Luisa Liranzo de Santiago, que ha iniciado un proceso. Creo que es excesivo pedir prisión preventiva contra él. Lo digo de verdad. Creo que a ese señor, ese individuo, lo que deben es buscarle un escarmiento serio, una payasada como el que hicieron con el Alfa, porque este país está al revés. Aquí un carajo que canta disparate, le dice una palabrota a los padres de la patria, que ni siquiera fue los padres de la patria, pero se entiende así, y el procurador asume el tema y lo pone a barrer la Plaza de la Bandera. Sin embargo, este tipo agrede a 2 agentes de AME, le dice cuanto improperio a una autoridad presente frente a ellos. El procurador no actúa por ningún sitio y no se ve este Domingo Brito tan pantallero. No sale. Entonces, el tipo de escarmiento que se le dio al rapero es el que hay que dar a este señor. Ponerlo 6 meses, 1 año, 3 meses, qué sé yo,
con un uniformito de AME en esa esquina a dirigir tránsito. 2 veces al día, de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4:30 a 6:30 de la tarde. 3 meses, ahí. El tránsito, venga, pase, baje. Ahí. Es el tipo de escarmiento que yo creo para él. No mandarlo preso, pero a hacerlo. Y la sociedad, sí, yo creo que tenía derecho a escandalizarse cuando este tipo iba a salirse con la suya sin ninguna consecuencia. Y la fiscal de Santiago ha actuado bien. Y ha solicitado una apertura a un proceso en su contra. Y qué bueno. Pero es un proceso en contra de Eduard Villamán Fadul, mayor de edad, residente en Santiago de los Caballeros, quien agredió a una persona, a un agente de AMET, y ofendió a la sociedad dominicana en su conjunto cuando irrespetó a la autoridad policial encargada de dirigir el tránsito. Ese señor, no importa su relación, si es sobrino, primo, hermano, amigo, hijo de nadie, mayor de edad, y se llama Eduard Villamán Fadul. Esa es la persona que están procesando, no el sobrino de nadie. Pero cuando decimos sobrino de otra gente, entonces estamos siendo injustos con esa otra persona que nada tuvo que ver con eso, que no estaba ahí y que no le dijo a ese señor que cuando viera un AME le diera una galleta o le atropellara. No se lo dijo seguro. Esa fue una acción que tomó él como individuo y él tiene que pagar las consecuencias, no más nadie. Entonces no tenemos que esparcir esto, porque como sociedad, y sobre todo lo digo desde los medios de comunicación, que este tipo de cosas se dice con mucha frecuencia, estamos siendo injustos con una persona como Monchi Fadul. No solamente no estaba ahí, sino que no se merece tampoco por su propio comportamiento como ciudadano, no se merece verse involucrado en esto en los términos que ha estado sucediendo. Miren, por otro lado, el tema evidentemente del día, de la semana, ha sido este asunto de la Asamblea Revisora, como ustedes saben, aprobada ayer en lecturas consecutivas, la ley que convoca que declara la necesidad de la reforma. En la noche ya fue promulgada y hoy está publicada en la prensa. Ya ayer la presidenta del Senado convocó para el sábado a las 10 de la mañana para que se conozca en primera lectura esta reforma constitucional según los mecanismos establecidos por ley para la reforma constitucional. Hay que hacerlo en 2 lecturas. Hay unos procesos que son bien rígidos, una ley que se votó antes de la reforma del 2010 para, procedimentar todo lo relativo a la reunión de la Asamblea Nacional en su calidad de Asamblea Revisora de la Constitución, y de las cosas que establece es que entre lecturas se debe dar un tiempo de 5 días calendario. Quiere decir que personas que pudieran pensar que esto está resuelto el fin de semana, no será así. Hay una primera convocatoria para el sábado. El sábado debe conocerse en primera lectura, es lo que se está esperando, y muy probablemente jueves o viernes de la próxima semana se conocería entonces en segunda lectura, porque son los procedimientos que se establecen legalmente. Hay en torno a esto un recurso de inconstitucionalidad, al menos uno se sabe que será elevado por la Fuerza Nacional Progresista, que pretende al mismo tiempo una medida cautelar para que el Tribunal Constitucional impida la reunión de la Asamblea Nacional hasta tanto se conozca del recurso de inconstitucionalidad que habría interpuesto hoy al mediodía la Fuerza Nacional Progresista. Yo entiendo eso absolutamente descabellado, la parte de la medida cautelar. Yo creo que el Tribunal Constitucional deberá eventualmente referirse a este tema y creo que lo hará en la dirección de que no se requiere referendo para la aprobación de la Constitución, pero lo que no puede el Constitucional ni ningún tribunal en ninguna parte del mundo es impedir la reunión del Congreso en su calidad de Asamblea Revisora, porque es otro poder del Estado con absoluta autonomía y está haciéndolo de acuerdo a los procedimientos legales. Si hay o no referendo para aprobar la Constitución, para validarla, es posterior a la Asamblea Nacional Revisora.
La Constitución no se puede reformar por clamor popular, tal cual establece ella misma. La Constitución de la República solamente se puede reformar de la forma que ella misma establece, según la propia Constitución. Y la forma que ella misma establece con la reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso, constituidas en Asamblea Nacional Revisora, y con 2/3 partes de los presentes en la Asamblea, haciendo un quórum con al menos la mitad más uno de los miembros de cada Cámara. Así lo establece, y eso es lo que se está convocando. Si usted impugna que esa reforma que habría de hacer la Asamblea Nacional Revisora requiere, para su promulgación, para su proclamación, requiere de un referendo aprobatorio, eso es un hecho posterior al conocimiento vía Asamblea Nacional Revisora de la reforma en sí. Entonces yo no creo que el Tribunal Constitucional, que tiene allí gente no solamente muy bien formada en materia constitucional, sino con su cabeza muy bien puesta también, con mucho sentido común, yo no creo que esa medida cautelar que el amigo Vinicio Castillo Semán está supuesto a haber llevado hoy, yo confieso, Vinicio lleva amenaza con tantas cosas que yo a veces le pierdo el rastro, yo imagino que lo habrá llevado, pero no tengo constancia de que lo haya hecho hoy. De todas formas, yo no creo que el Constitucional se meta en eso, en una medida cautelar para impedir que un poder del Estado soberanamente ejerza sus funciones para las cuales fue electo. Eso sería una locura y eso sí constituiría un golpe de Estado a un poder del Estado, una transgresión absoluta de las funciones el Constitucional, porque no le compete decir si impedirle a otro poder público que ejerza sus funciones de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, entiendo que eso no deberá prosperar, al menos en su medida cautelar. El escenario posterior es diferente. Ya ahí entran en juego otros factores de si otro poder público, luego de proclamada la Constitución, la puede observar. Hay quienes entienden que no, otros entienden que sí. Yo de cualquier forma pienso que cualquier jurisprudencia que el Tribunal Constitucional vaya a hacer con este caso será enriquecedora. Y yo he dicho, yo quiero que el Constitucional en una sentencia establezca una jurisprudencia sobre estos debates de que si la ley de convocatorias orgánicas o si no lo es, y qué ámbitos cubre el referendo particularmente, y que se especifique si la elección de un puesto público cae dentro de un derecho fundamental como de elegir, a ser elegido, ya sea un regidor o un presidente de la República. Si la elección de un individuo en particular cae dentro de ese derecho fundamental, y cómo se administra ese derecho en cuanto a dónde comienza, a dónde termina, si la posibilidad de reelegirse lo es o no lo es, porque aquí entran muchas cosas en juego, y cuando se habla mucho de un derecho fundamental, y que se requiere un referéndum para modificarlo, pudiéramos estar entrando en un terreno fangoso, porque yo pregunto a algunos amigos que mantienen este tema como bandera, si es un derecho fundamental el de elegir y ser elegido, ¿por qué hay un individuo en todo el país a quien se le restringe ese derecho, que es al presidente en ejercicio? Entonces es un derecho que sobre una persona es restrictivo. Por tanto, hay jurisprudencias en otras partes del mundo que han establecido que eso no se puede hacer y que no se puede restringir ese derecho fundamental a una persona, porque eso es una ¿cómo se llama? Discriminación, una discriminación contra una persona en particular prohibida por la propia Constitución, por ejemplo. Y se ha establecido así. Para mí es otro disparate jurisprudencial, pero hay gente que lo ha dicho. Entonces aquí hay como para todos, y por eso yo quisiera
y me alegra que se lleven recursos al TC para que el TC enriquezca el debate ya con una jurisprudencia. Lo que yo pienso que eso será a posteriori de la reforma, no con una medida cautelar que, repito, para mí sería un absurdo mayúsculo que le haría un daño enorme, no solamente al proceso de construcción de institucionalidad, sino a la propia imagen del Tribunal Constitucional. Por otro lado, y en cuanto a estos mismos temas, una de las cosas que más se está discutiendo en el momento es lo relativo a este pacto que parece estarse negociando entre el PRD, el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. Sería un hito histórico que los tres grandes pilares sobre los cuales ha descansado la democracia dominicana en esta Cuarta República se pongan de acuerdo en una alianza electoral. Eso nunca ha sucedido. Todos han estado aliados indistintamente en varios momentos, menos PLD y PRD. Reformistas han estado con unos y con otros, pero PLD, PRD nunca han estado sentados en el mismo lado de la mesa electoral y parece que se va por ese camino en esta oportunidad. Así al menos indican las señales que se están emitiendo de sectores de la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano y también del PLD, así como un hecho concreto como fue la votación ayer en la Cámara de Diputados. Esto va a traer, y está trayendo ya consecuencias de un lado y de otro. De entrada, en el caso del PRD ha habido renuncias, el caso del doctor Emanuel Esquia Guerrero ayer mismo, hoy se ha producido la renuncia del secretario nacional de la organización, creo que de nombre Aníbal Santos, y de Nelson Marte, director de prensa de el PRD, y se anuncian rayos y centellas mañana con la llegada al país de Tony Peña-Guaba, secretario general, que informó su desacuerdo con la posición de votar, cómo votaron en el bloque de diputados del PRD en el día de ayer, y anuncia que fijará su posición cuando retorne al país en las próximas horas. Por otro lado, en el PLD hay algunos resquemores porque se entiende que una negociación de este tipo debe contener espacios en las boletas electorales. Y hay mucha gente que ha estado trabajando por nominaciones a puestos que hoy ocupan PRDistas y que se sienten que están ganados en algunos lugares ante la división o las debilidades del PRD, sobre todo en alcaldías. Y con un acuerdo de esta naturaleza se entiende que algunos espacios, sobre todo alcaldías, que hoy día están en manos de dirigentes del PRD, continuarían en manos de dirigentes del PRD en la boleta de una alianza, de un gran pacto de unidad nacional que integrarían PLD, PRD, Partido Reformista Social Cristiano. Y esto sumado a que ya muchos de los espacios en las boletas PLDistas fueron condicionados por el acuerdo interno entre los miembros del comité político para dar salida al impasse por la reforma a la Constitución, entonces mucha gente en el PLD se está pensando cuáles son los espacios que tienen. No tienen espacio en la boleta congresional porque ya todos los diputados y senadores están reservados. No tienen espacio en los ayuntamientos porque los que no están en un lado reservado para el PRD están reservados por el mismo PLD. No tienen espacio en los comités central y políticos porque ya eso lo prolongaron durante 20 años. Dicen, bueno, ¿qué buscamos entonces nosotros aquí adentro? Y esa posición la tiene ahora mismo mucha gente en el PLDismo. Es cierto que el gobierno da para mucho, da para satisfacer muchas incomodidades, da para pasar mano y calmar dolores, pero hay esa incomodidad. De todas formas, hay que ver cómo se desenvolverán estos acontecimientos. Yo creo que de aquí al sábado debe haber elementos concretos en torno al pacto al que están por llegar PLDistas, PRDistas y reformistas. Creo que antes de comenzar el proceso oficial de reforma de la Constitución
algo deberá de saber el país, es lo lógico, es lo que hace sentido común en una situación como esta. Algunos entienden que esto debilita o hace ver muy débil al PRD y a Miguel Vargas. Yo creo que simplemente lo coloca en su realidad. Miguel y el PRD están bastante disminuidos según plantean todas las encuestas, y él y su gente ha entendido que para pactar con sus verdugos, con Luis y Hipólito, bueno, entonces pactan mejor con quienes de una forma u otra están abriendo las puertas a un acuerdo. Yo como sea, tengo una particular visión sobre esto de cara a las elecciones en sí, porque si en la boleta del PLD, si la boleta del Gran Acuerdo de Unidad Nacional van una cuota importante de dirigentes del PRD, sobre todo alcaldes, esa gente tiene mucha chance de ganar, a diferencia de lo que lleva el PRM. Si en el espacio que se abre a una negociación ahora hay también participación en el gobierno a dirigentes del PRD que puedan al mismo tiempo darle cabida a una dirigencia PRDista que en los últimos 11 años ha jalado más aire que un compresor, no descarten dónde pudieran entonces verse más votos del mismo PRD, si en un lado, sin ninguna posibilidad, o en otro, en el cual comiencen a sentir la sal desde ahora. Esas son de las cosas también a tomar en cuenta. No solamente esto que ustedes ven de que renunció uno, renunció otro. Eso no es indicativo de gran cosa. Vamos a ver cómo suceden los acontecimientos, ver cuál es el nivel de generosidad del PLD con el PRD. Hay mucho compromiso, hay demasiada gente en el banco. Esa guagua va muy llena, yo no sé cuánto asiento le van a anexar a ese tren para que quepa gente en esa patana, porque eso va demasiado lleno, pero vamos a ver, repito, cuál es el nivel de repartición en sentido general que se puede hacer en ese acuerdo, y yo creo que de ahí mucho dependerá dónde se incline una mayoría de gente PRDista a la hora de trabajar electoralmente para el próximo proceso. Vamos a una pausa y retornamos con otros temas de interés. Bueno, hay varios temas interesantes en el ambiente nacional. Por un lado vemos en la portada del periódico otra inauguración de un hotel, en este caso en la zona de Ubero Alto. El turismo ha sido uno de los punteros de crecimiento en la República Dominicana en los últimos años, y hoy se dan varias informaciones. Está este caso de la inauguración que ha hecho el presidente, no sé si tienen la foto. Los muchachos tienen aquí el presidente inaugurando un hotel de la línea Nickelodeon, es un hotel familiar que estará en la zona de Ubero Alto, y que será una inversión importante de generación de empleos en el país. Y por otro lado tenemos también el anuncio que se hace en este caso de Nickelodeon by Carisma Hotel y Resorts en Ubero Alto. Y hay otras informaciones del grupo Martiñón que también fueron inaugurados hoy los trabajos por el presidente Medina. Tuvo dos actividades en la zona este, el presidente de la República, y también entonces inició los trabajos del New Onyx de 502 habitaciones que también estarán en la zona de Ubero Alto. El presidente estuvo muy activo hoy dando inicio a este tipo de trabajos en la zona este del país. El turismo, como decíamos, de las actividades que más ha estado creciendo en la República Dominicana en los últimos años, y eso es importante porque además el turismo es al mismo tiempo de las actividades que más esparce la riqueza, más distribuye la riqueza en el país.
Por otro lado, en el caso del mismo turismo, quiero referirme a lo que está sucediendo en Pedernales. Nosotros hemos dado seguimiento muy cercano a la situación de Pedernales desde hace mucho tiempo porque conocemos la zona y hemos visto, hemos palpado tanto la extrema pobreza en que vive la gente del suroeste como la enorme riqueza, las bellezas naturales que Dios regaló a esa zona y que no están siendo explotadas. Hay indicios de que se están dando por fin pasos concretos para explotar la zona de Pedernales. Hay una decisión del Ministerio de Energía y Minas de retirar unas concesiones mineras a la explotación, creo que de bauxita en la zona y otros minerales. Ahora mismo en Pedernales hay mucha explotación minera y muy poco productiva porque son muy pocos los empleos que genera de muy mala calidad. Y en gran medida, algunos niveles de esa explotación minera limitan la actividad turística, el desarrollo de Pedernales como polo turístico. Y eso hay que irlo desmontando, para entonces entrar en el segundo punto, que es el desarrollo turístico, que pasa necesariamente por la solución al conflicto de tierras que desde hace muchos años afecta a la zona, no necesariamente de Valle de las Águilas, sino 14 kilómetros de playa que hay desde la Cueva de los Pescadores hasta Bocanyé, ya muy cerca del pueblo de Pedernales, y que se pueden perfectamente bien desarrollar, pero que se requiere la administración mejor, la mejor administración de los recursos mineros que hay ahí para que puedan desplazarse a otros lugares, indemnizarlos si fuera necesario, pero no pueden convivir ambas cosas. En algunos puntos, sobre todo en el caso de las cementeras, sedimentos andinos, un atracadero que hay ahí también para la explotación minera en las montañas, donde antes estaba la Alcoa Corporation. O sea que hay que reorganizar un poco toda la zona de Pedernales, y eso pasa necesariamente porque el Ministerio de Energía y Minas asuma un compromiso allí. El presidente Medina, que estuvo enfocado en que su cuatrenio la cantidad de turistas llegara a 10 millones al país, de visitantes al país a 10 millones, vamos por 5.5, no vamos a llegar a 10, al menos en el 2016, que fue lo que él prometió, pero no tiene ninguna forma, ni en el 16, ni en el 20, ni en el 24, ni en el 44, no hay forma de llegar a 10 millones de turistas en República Dominicana si no se desarrolla el polo turístico de Pedernales. Eso es fundamental, y no solamente Pedernales, sino todo el suroeste como destino. Tenemos a Maná, que necesita impulso para arrancar. Puerto Plata hay que retomarlo, y el presidente estuvo la pasada semana inaugurando, o dándole seguimiento más bien, a una terminal de cruceros que está por comenzar a operar. Creo que en noviembre llegarán los primeros cruceros a esa terminal de Carnival en el norte. El turismo de Samaná y de Puerto Plata pasa necesariamente por el turismo inmobiliario y el turismo de cruceros. En el caso particular de Puerto Plata hace falta una carretera digna, no esa falta de respeto a los habitantes del Cibao que significa la carretera Navarrete-Puerto Plata, un peligro para todo el que transita por allí, una vergüenza que debe darle al Estado Dominicano que eso todavía esté en esas condiciones. Y al mismo tiempo hace falta entonces un turismo integral en toda esa región, con una oferta que incluya Puerto Plata como multidestino de cruceros, de inmobiliario, como destino de segunda casa para gente sobre todo de Santiago y el Cibao Central, y un destino inmobiliario de cruceros importante por la oferta que tiene en complemento con Santiago. Pero todo eso es lo que llevará a esos 10 millones. Pedernales y todo el suroeste, desde los Corbanitos, que ya se estaban desarrollando en la zona de Baní, pasando por Palmar de Ocoa, la bahía de Ocoa, Minitas y Barahona, Pedernales. Ese circuito necesita desarrollarse, necesita incentivos, necesita atraer inversión, porque eso es fundamental junto con el desarrollo del norte
para pensar en los 10 millones de turistas que podemos perfectamente bien llegar, pero necesitamos ese empuje. Y el presidente que está en turismo, lo he visto la pasada semana y esta semana me llama la atención, 2 hoteles dejó los trabajos iniciados en la zona este. Qué bueno que lo haga, pero que no pierda de vista el suroeste. Las señales, repito, parecen ser buenas, parece que se están dando pasos en la dirección correcta con el anuncio que se ha hecho de sacar la minera de la zona de Pedernales, la zona donde antes operaba la Alcoa Corporation, pero eso no es suficiente. Hace falta que definitivamente el presidente Medina haga lo que prometió que iba a hacer con el sur y tome su gobierno para que, como él dijo, llegue de verdad a la hora del sur. Y le complemento ya al final que con el turismo de Pedernales tiene que venir la presa de Monte Grande también, sin lo cual el sur no tiene posibilidad de desarrollarse. Son esas 2 obras: asumir Pedernales, resolver el problema de tierra, promover inversiones y dejar a Pedernales como un polo turístico en ciernes, y terminar de una vez y por todas la presa de Monte Grande, que tenemos 10 años bregando con esa presa, al que nos duele el sur, y no ha habido forma de que ningún gobierno, ni antes Leonel ni ahora el presidente Medina, destine los fondos que son necesarios para estas obras. Esperemos que en esta oportunidad sí se haga. Señores, llegamos hasta aquí. Mañana es feriado, o sea que nos veremos el lunes de nuevo por aquí. Mañana, el viernes, ya tenemos otro tipo de programa, y el lunes será que tenemos por aquí, y el lunes tendremos reforma, por lo menos primera lectura. Vamos a ver cómo avanzan los acontecimientos. Tengan ustedes feliz resto de la tarde.